Y bueno, vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de conectar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre este misterio de arrebatamiento, es decir, el rapto. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente la salud que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre los misterios del reino de Dios. Y hoy vamos a ver el segundo misterio que no debemos ignorar. Y ya vimos el primero, que era ese endurecimiento en parte de Israel, viendo la importancia de eso. Específicamente que la iglesia no reemplazó a Israel porque Dios tiene planes para su nación en el futuro. Y hoy vamos a ver ese segundo misterio que no debemos ignorar. Y vas a ver que estos dos misterios, tanto como los otros, son para nuestra consolación y entendimiento. Y es por eso que a veces necesitas saber o entender uno para entender mejor otro. Entonces vamos a ver lo que la Biblia dice sobre este misterio del rapto o el arrebatamiento. Y para que sepas, hermanos, yo voy a mover rápido, pero la cosa principal es la primera parte. Y bueno, la segunda parte, los restos son para los que a veces tienen que hablar con otros hermanos sobre este misterio. Pero la primera pregunta es ¿qué? ¿Qué va a pasar en este misterio del rapto? Okay. Vamos a 1 Corintios 15 para ver. 1 Corintios 15 y versículo 50 dice: Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí un misterio, os digo. Entonces vamos a verlo. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados, hablando de los hermanos. En un momento, en un abrir de ojo, a sonido de la final trompeta, eso es algo rápido, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Hablando de la carne y sangre. Si ve esto es corruptible, ese cuerpo. Pero va a ser vestido con algo que es incorruptible. Y es para los muertos en Cristo y también nosotros que son vivos. 54. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces será cumplida la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en la victoria. Y aquí puedes ver que este misterio tiene que ver con un cambio de nuestro cuerpo. Y la pregunta es, ¿cómo se llama eso? Okay. Parece que Dios va a hacer algo con nuestros cuerpos. Bueno, en Romanos 8 y versículo 23 la Biblia dice: Y no solo ella, mas también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, alguien que es salvo, un cristiano, alguien que renació y el Espíritu está en su corazón. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Y este cambio de cuerpo es una redención de nuestro cuerpo y se llama la adopción. ¿Sí ve? Es algo que estamos esperando, es algo que es en el futuro. Para los que ya son salvos, tienen la justificación que le dan paz entre ellos y Dios. ¿Sí ve? Viendo más, vamos a Filipenses 3. Filipenses 3. ¿Quién es el modelo de este cuerpo incorruptible? Filipenses 3 y versículo 20 dice: Mas nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos el Salvador, al Señor Jesucristo. Vea que esperamos a adopción y también en el Señor,
el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza, esta corruptible, para que sea hecho semejante a su cuerpo glorificado, según el poder eficiente por el cual puede también sujetar a sí todas las cosas. Y el cuerpo incorruptible que vamos a recibir según este misterio es un cuerpo glorificado, como lo que tiene Jesús en este momento cuando Él resucitó de los muertos. ¿Sí, va? Ese cuerpo es algo real. Bueno, vamos a ver un poco. Vamos a Lucas 24. Hey, buenos días, hermano David, que Dios te bendiga. Lucas 24 y versículo 39. La Biblia dice: mirad mis manos y mis pies, Jesús hablando a los discípulos después que Él resucitó con ese cuerpo glorificado. Dice, míralos, que yo mismo soy. Palpar y ver, puedes tocarlo, es algo físico en esa manera. Que el Espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y vea que ese cuerpo no es carne y sangre, sino carne y hueso. Porque carne y hueso sí puede heredar el reino de Dios, y eso es la conexión. Y si sigues leyendo en Lucas 24, vas a ver que Jesús podía comer como alguien normal, podía interactuar con esta tierra, las cosas físicas en el mundo, pero también Él podía desaparecer y aparecer, y no fue afectado a las cosas físicas si Él quiso. Y por eso ese cuerpo glorificado es algo incorruptible que sigue para siempre jamás, y es especial. ¿Sí, verdad? Como dice en 1 Corintios 15, no vamos a ir ahí, dice que es un cuerpo espiritual, que es del Señor de gloria. Es un cuerpo, es algo físico, pero es espiritual por los poderes que tiene. Y según el misterio, cristianos van a recibir este mismo cuerpo, gloria a Dios, porque somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí ve la conexión? Regresando a ese misterio, ¿cierto? Cristo y la iglesia. Somos parte de Él, entonces vamos a ser como Él. Gloria a Dios. Bueno, sabiendo qué pasará con ese misterio, la pregunta es ¿por qué Dios quiere hacer esto con nosotros, no? ¿Hay una razón por qué Dios va a darnos este cuerpo? Bueno, una obviamente es para que podamos vivir con Dios para siempre jamás. Pero hay más con eso porque está conectada con la adopción, es decir, la redención del cuerpo. ¿Sí, verdad? Vamos a Romanos 5. Romanos 5. Acuerda que es un misterio, es decir, es algo que personas no sabían antes de que fue revelado. ¿Sí, verdad? No estaba técnicamente en el Antiguo Testamento en una manera directa. Romanos 5 y versículo 9, entonces algo nuevo para ti, cristiano, parte de lo que está pasando en esta época de la iglesia. Romanos 5 y versículo 9 dice, luego mucho más, ahora justificados en su sangre, si ve, ya eres justificado, ya eres salvo en esa manera. Por Él, hablando de Cristo, seremos futuros salvos de la ira. Y la razón es porque Dios quiere salvarnos de la ira. ¿Sí ve? Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y sabes que Jesucristo ya sufrió la ira de Dios en Calvario para salvarnos. Entonces, Él nos justificó y Él promete una salud que ha de venir en el futuro y seremos salvos de la ira de Dios porque somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí ve? Algo en el futuro, algo que esperamos, ese cuerpo. Entonces, eso es por qué. Dios quiere salvarnos de la ira de Dios. Él no quiere que somos parte de eso. Entonces es un misterio porque Dios tiene un plan de asegurar que cristianos no van a participar en eso. Porque técnicamente, por Cristo, Cristo ya padeció todo eso para ti.
Gloria a Dios. Vamos a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Esto es importante, hermanos, porque si reconoces que eres parte del cuerpo de Cristo y piensas un poco, si dices que vamos a entrar a la ira de Dios, estás diciendo que Jesús va a sufrir la ira de Dios más que una vez. Obviamente eso es imposible según la Santa Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 9. Estamos viendo los básicos del misterio del arrebatamiento, es decir, el rapto. Versículo 9 dice: los cuales serán castigados con... estoy en segunda Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 1 y versículo 9 dice: porque ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos a vosotros, y de qué manera fuisteis convertidos de los ídolos de Dios a Dios, para servir a Dios vivo y verdadero. Eso fue lo que pasó conmigo y con cada cristiano que antes era perdido sirviendo a ídolos, y ya por la gracia de Dios somos salvos y podemos servir al Dios viviente. Versículo 10. Y para esperar, otra vez, a su Hijo de los cielos, al cual Él levantó de los muertos, a saber, Jesús, el cual nos libró de la ira, nota esto, que ha de venir. Hay una ira que ha de venir a la tierra donde están estos cristianos en Tesalónica. ¿Sí va? Ha de venir a esta tierra. Pero Dios promete que Él va a salvarnos de esa ira. Y por eso tenemos esa esperanza. ¿Sí va? Otra vez. Primera de Tesalonicenses 5 y versículo 9. Estamos viendo por qué este misterio existe. Primera de Tesalonicenses 5 y versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, hablando de nosotros cristianos, sino para alcanzar salud por medio de nuestro Señor Jesucristo, el cual murió por nosotros. ¿Para qué? O que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Sí, verdad? Por lo cual consolaos los unos a los otros y edificaos uno a otro, así como lo hacéis. Entonces debe ser una consolación, sabiendo que vas a vivir juntamente con Cristo si estás viviendo para Él o conociste a Él y estás durmiendo espiritualmente. Dios va a salvar y sacar a cada cristiano si son espirituales o carnales, porque son de su cuerpo. Y Él quiere juntarles a Él, salvarles de esa ira que ha de venir. Gloria a Dios. Qué bendición, ¿no? Qué consolación. Y también es algo que edifica sabiendo que Dios tiene planes para ti. Él va a asegurar que no eres parte de esa ira que ha de venir. ¿Sí, verdad? Muy importante. Creo que eso es olvidado de muchos. Especialmente los super santos, que piensan que son tan grandes y por eso otros cristianos deben sufrir un poco la ira de Dios. Eso no es lo que la Biblia dice. ¿Sí, verdad? Bueno, siguiendo. ¿Cuándo pasará? ¿Y a dónde pasará? ¿Y cómo pasará este misterio? Vamos a Primera de Tesalonicenses 4 y versículo 3. Y dice: tampoco, hermanos, queremos que estéis en ignorancia acerca de los que duermen. Y ahora podemos ver por qué este misterio es algo que no debemos ignorar. ¿Sí ve? Pablo no quiere que estamos en ignorancia sobre los hermanos que duermen. Siguiendo. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Él a los que durmieron en Jesús. ¿Sí ve? Si tienes, no sé, un hermano o una hermana
su familia, que ellos murieron físicamente, es decir, están durmiendo en Jesús. Tienes esperanza. Y es por eso que no debes tener la misma tristeza que este mundo tiene cuando alguien se muere físicamente. Porque sabes que vas a juntar con ellos en el futuro. ¿Sí, ve? Si estás en ignorancia de eso, cristiano, vas a pensar como el mundo y pensar que se acabó con esa persona, y eso es horrible. Eso no te da consolación, pero Dios tiene promesas para ti y también para ese hermano o hermana que murió. Y vea que Jesús, cuando Él regresa, Él va a traer a esa persona. Siguiendo el versículo 15. Porque os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron ya. Y ahora aquí estamos viendo ese cuándo. ¿Sí, ve? Parece que Dios tiene un plan de regresar con los que durmieron en Él para recoger a nosotros que estamos aquí en la tierra. Y no vamos a adelantar a ellos. Ellos van a llegar primero y después nosotros. Vamos a juntar con ellos para estar con el Señor. Y vea que es la palabra de Dios que dice eso. Es parte de este misterio del arrebatamiento. Y vea que habla ahí sobre la venida del Señor. ¿Sí, ve? Vamos a Tito 2. Tito 2. Recuerda, estamos hablando de esperanza, un cuerpo glorioso, estando con Cristo, y Él viene para ti, cristiano, y es un misterio. Es algo que no está en revelación, como la segunda venida. Es algo diferente. ¿Sí, ve? Tito 2. Tan raro como algunas personas se olvidan que es un misterio, entonces algo que no va a estar en profecía, no en una manera directa, como cuando el Hijo del Hombre regresa para destruir el anticristo. Esto es la venida del Señor, pero es un misterio. ¿Verdad? Tito 2 y versículo 11. La Biblia dice, porque la gracia de Dios que trae salud se ha manifestado a todos los hombres. Amén. Incluyendo a ti, cristiano, y lo recibiste. Se manifestó a ti. Jesús manifestó a ti, a su corazón, y respondiste diciendo a Él, sálvame, Señor. Y por eso, versículo 13, esperando aquella esperanza bienaventurada. ¿Esperando qué? La adopción. ¿Sí, ve? En Romanos 8 y versículo 24 dice que que somos salvos por esperanza, refiriendo a la adopción. Vea que la conexión entre la adopción, la esperanza y la venida del Señor, porque dice en versículo 13, y la venida gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Testigo de Jehová, ¿viste? Jesucristo es el gran Dios. Lo que dice la Biblia. Pero siguen. ¿Sí, va? Entonces estás viendo una venida que es conectada a un misterio, que es conectada al cambio de nuestro cuerpo, a adopción, y estamos esperando eso para que Dios nos salva de la ira de Dios. ¿Sí, va? Y si no sabes, la ira de Dios se refiere a la tribulación, se llama así usualmente por la gente. La Biblia lo llama el tiempo de la angustia de Jacob. Eso es la ira de Dios, el día del Señor y todo eso. Y Jesús promete que Él va a venir para básicamente sacarnos. Entonces este arrebatamiento parece que es antes de la tribulación y por eso yo soy pretribulacional. Pero hay más razones. Todo esto tiene que ver con esas otras razones. ¿Sí, ¿verdad? Y eso es el cuándo. Tenemos una esperanza, no vamos a ser parte de esa ira que ha de venir. Gloria a Dios. ¿Sí, ven? Vamos a 1 Tesalonicenses 4. 1 Tesalonicenses 4.
y versículo 16 dice: porque el mismo Señor con algazara, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán los primeros. Y vea que el Señor tiene planes de descender del cielo con esos que duermen en Jesús, con sus hermanos y hermanas, su familia que conocen a Cristo. Ellos van a estar ahí. Por eso no debe estar triste, debe ser consolado sabiendo que ellos están con el Señor y han de venir pronto. ¿Sí, ve? Y vea que el Señor va a llegar con ese trompeta de Dios, ese voz de arcángel. Y si no sabes, Jesús es el ángel de Dios. El ángel del Señor del Antiguo Testamento era Jesús. ¿Sí, ve? Obviamente Él es un arcángel, Él es el líder de todos, Él es Dios. Y la trompeta de Dios, ¿qué es eso? Okay. No vamos a ir ahí. Pero en Éxodo 20, versículos 18 y 19, habla sobre Dios hablando y suena como una bocina. Y la gente tiene miedo cuando Él habla. ¿Sí, ve? Y en Revelación 4 y versículo 1, habla del Cordero hablando y es como trompeta. ¿Lo que dice? Entonces la trompeta de Dios se refiere a Dios hablando, usando su voz. ¿Sí, ve? Es algo que cuando Jesús habla es así, es tan fuerte, afecta cosas. Hay truenos, hay relámpagos y todo eso. Si lees más sobre ese estudio sobre el voz de Dios, es así. Gloria a Dios. Entonces Jesús va a hablar cuando Él desciende del cielo, Él va a hablar y por eso hay una trompeta, hay un sonido grande. Y los muertos resucitan, los muertos en Cristo, resucitan primero. Por eso nosotros no vamos a adelantar a ellos. Ellos reciben su cuerpo glorificado primero. Siguiendo, versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos aquí en la tierra, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. Amén. Y aquí puedes ver el a dónde y cómo. ¿A dónde? En el aire. Vas a juntar con Cristo en el aire cuando Él habla con esa voz de trompeta, juntándose con Él y con nosotros que están en Cristo. Y vas a ser arrebatado. Por eso eso es el cómo. Por eso se llama el rapto, que es solamente otra palabra que significa arrebatamiento. Pero a gente le gustan palabras más simples a veces. Digo eso, hermanos, porque hay algunos que dicen que el rapto no está en la Biblia. Y sí, no puedo encontrar la palabra rapto, pero arrebatamiento sí. Y significan lo mismo, ¿sí va? Entendemos que la doctrina está ahí y no la palabra. Y si encuentras a alguien así, puede ser que vas a ver que a veces la mayoría de ellos creen algunas de esas herejías, entonces tratan de sonar inteligente con esa bobada. Entonces, bueno, dice, ok, yo creo en el arrebatamiento y ya no pueden decir nada, ¿cierto? Y van a dar cuenta que usted sabe lo que dice la Biblia y van a estar ahí como, yo puedo convencerle de mi herencia falsa. Pero eso es el misterio. Esas son las cosas básicas, hermanos, sobre este asunto del misterio. Dios prometió a cada cristiano un cuerpo glorificado tanto como Él tiene en este momento y Él existe a la diestra de la majestad y por eso puede vivir con Dios. ¿Sí ve? Amén. Es incorruptible. Gloria a Dios. Y Él prometió darnos eso porque quiere salvarnos de la ira de Dios. Porque somos parte del cuerpo de Cristo. Y Cristo, Dios manifestado en la carne, ya sufrió la ira de Dios para salvarnos. ¿Por qué vamos a entrar otra vez? ¿Sí, va? Y el plan es que Jesús va a juntar con nosotros y los otros cristianos entre la historia de la humanidad en el aire, arrebatándonos para salvarnos antes de la ira de Dios. Y yo creo que eso es la tribulación. Entonces, siguiendo, hermanos,
Vamos a ver algunos tipos en la Biblia que pueden ayudar a nosotros sobre este asunto que vimos doctrinalmente. ¿Okay? Primero, si miras la primera venida de Cristo y piensas un poco sobre la vida de Cristo, vas a ver que cuando Jesús llegó, cuando Él nació, ¿cierto? Eso comenzó la primera venida. Pero era en privado y solamente creyentes en Dios recibieron esa revelación sobre Jesús llegando a la tierra, como María, José, los pastores que estaban ahí, Simeón. ¿Sí va? Entonces estás viendo que la primera venida puede tener partes. Y uno es algo que es en privado, es para creyentes. No necesariamente es profetizado directamente en la Biblia, es un misterio en esa manera. ¿Sí va? Pero en la entrada triunfal del Señor, cuando Él entró en ese domingo de Palmas, ya manifestó a Él mismo en la primera venida en público a todos, mostrando que Él es el Rey de Israel, que Él es el Mesías. Y Él ejecutó juicio. Gloria a Dios. ¿Sí va? Y vea que en esta entrada triunfal había sus enemigos ahí, y los enemigos vieron y dieron cuenta que Él estaba diciendo que Él es el Mesías y todo eso, y ellos actuaron contra Él. Y eso compara con la segunda venida de Cristo. Hay una parte privada, que es el rapto de cristianos, y la parte pública, que es para todo el mundo, que es a todos, incluyendo los enemigos, como el anticristo, cuando Él viene para destruir a todos ellos. ¿Sí, ve? Entonces la primera venida es tipología para entender la segunda venida. Okay. También hablando de Enoch y Noé. Y Enoch era un gentil que vivió antes del diluvio. Y lo que pasó con él es que él tenía un hijo cuando tenía 65 años, y después de eso, como muchos de nosotros cuando tenemos hijos, ya damos cuenta que la vida es importante viendo nuestro bebé, y por eso buscamos a Dios. Creo que hay un hermano aquí que entiende eso. Yo también, hermano. Okay. Y después de eso, Enoch, él sirvió a Dios 300 años. Gloria a Dios. Mucho más tiempo que yo voy a servir aquí en ese cuerpo mortal. ¿Sí ve? ¿Y qué pasó? Génesis 5. La verdad es que entendemos el amor de Dios un poco más cuando tenemos hijos. Podemos ver cómo Él piensa de ellos. Y eso nos ayuda a levantar en nuestro corazón. Gloria a Dios. Eso pasó con Enoch. Pero Génesis 5 y versículo 24, la Biblia dice: y anduvo Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces él andaba con Dios como un cristiano que está velado, que está levantado, andando con Dios en la tierra, ¿cierto? Y Dios le llevó. ¿Qué pasó ahí? Hebreos 11 y versículo 5 nos explica. Hebreos 11 y versículo 5 dice: por fe, Enoc, eso es Enoc, fue trasladado para que no viese muerte, y no fue hallado porque le había trasladado Dios, porque antes de su traslación tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y fue trasladado para que no podía haber muerte, tanto como nosotros que estamos aquí en la tierra. Si el rapto pasa y estás aquí y no moriste físicamente, ¿sí ve? Dios va a trasladarte y no vas a ver la muerte física tampoco. Él va a sacarte de este mundo impío. Gloria a Dios. ¿Sí ve? Y Enoc, él fue sacado antes del diluvio, antes de la ira de Dios, porque Dios tenía un plan para destruir el mundo. Era su ira, ¿sí ve? No compara eso a Noé. Vamos a Génesis 6. Génesis 6. Donde tenemos a alguien que fue sacado antes de la tribulación, de la ira de Dios.
Génesis 6 y versículo 17 dice: y yo, he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, esto es Dios hablando con Noé, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hubiere en la tierra morirá. Mas yo estableceré mi concierto contigo, hablando a Noé. Y entrarás en el arca tú y tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y vea que Dios promete hacer un concierto con Noé y Él promete protegerle de esta ira, pero Él no fue sacado de la ira, sino Él va a pasar y sobrevivir esa ira. ¿Sí ve la diferencia? En un arca que es de Dios. ¿Y qué pasó? Génesis 9, entonces el diluvio llega y pasó y Noé y su familia estaban ahí con los animales y todo eso, esa historia famosa. ¿Y él murió o él sobrevivió la ira de Dios? Génesis 9 y versículo 1. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y díjoles, fructificar y multiplicar y henchir la tierra. Y parece que sí, él sobrevivió y sobrepasó esa ira de Dios, pero se quedó aquí, no fue sacado. ¿Sí ve? Y si sigues leyendo Génesis 9, vas a ver que Dios hizo un concierto sempiterna con Noé. Gloria a Dios. Y es lo mismo con nosotros. Los cristianos son como Enoch. Vamos a ser trasladados antes de la ira de Dios, antes de la tribulación. Pero hay otro grupo de personas que son de Dios, los judíos. Y ellos, por la gracia de Dios, van a sobrepasar la tribulación y todo eso, ese tiempo de la angustia de Jacob. Y cuando llegan al milenio, ellos van a recibir un concierto sempiterna, el nuevo concierto. Y viven para Dios así, para siempre jamás. Gloria a Dios. Tipología. Dos personas diferentes. ¿Sí ve? También tenemos tipología con trompetas, porque hay algunos hermanos que quieren enfocar en las trompetas. Y realmente no dan cuenta que la voz de Dios es una trompeta, yo no sé por qué, pero miran las trompetas de revelación y todo eso. Bueno, la Biblia muestra en el Antiguo Testamento que hay dos tipos de trompetas que existen y son muy diferentes. Vamos a números 10. Estamos viendo tipología. Números 10 y versículo 1 dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover el campo. Vea que la razón de esas trompetas es para juntar la congregación y moverles. ¿Sí ve? Son de plata, son hechos de martillo. Es decir, son como una trompeta que tenemos en esos días, algo que es derecho, que es recto, no tiene curva, no es rollizado, como un cuerno que puedes encontrar por ahí de un animal. ¿Sí ve la diferencia? Hablando de tipología, plata representa redención y es para juntar la congregación que ya fue redimido de Egipto históricamente. Nosotros somos redimidos por Cristo en este momento. ¿Sí ve? Entonces esa trompeta representa a nosotros. Y vea lo que dice el versículo 7. Empero cuando juntareis la congregación, tocaréis, hablando de la trompeta, mas no jubilaréis. Es posible tocar esta puerta o esta trompeta para llamar a la congregación y juntarles sin hacer jubilación, que es como una alarma de guerra. ¿Sí, ve? Dios puede hablarnos con su voz de trompeta y juntar a todos los cristianos sin hacer alarmas de dar juicios y todo eso, como ves en Revelación. Trompetas de plata. Pero también tenemos estas otras trompetas. Vamos a Josué 6. Josué 6. Esta es tipología para ayudarles. Josué 6.
y versículo 4 dice, y para que sepas, aquí está hablando de cuando Josué lideró el grupo para destruir a esa ciudad malvada que se llamaba Jericó. Y dice en versículo 4, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carneros delante del arca. Y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando tocaren luengamente el cuerno de carnero, como oyereis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá debajo de sí. Entonces el pueblo subirá cada uno en derecho de sí. Y aquí tenemos trompetas que son de cuernos de carneros, ¿sí ve? Que son rollizos, curvan, no son derechos. La palabra de Dios es derecho, es recto, es puro, es firme. ¿Sí ve? Pero eso es diferente. Los cuernos de carneros utilizados para dar juicio a esta ciudad malvada de Jericó y destruirle completamente. Y hay 7, no 2. ¿Sí ve? Esto parece más como las trompetas en Revelación, si lo comparan un poco. Nota de cuernos representan poder en la Santa Biblia. ¿Sí ve? Y cuernos son rollizos. Son torcidos, no son rectos y derechos como una trompeta hecha de obra de martillo. ¿Sí ve? Es algo de ahí. Y vea que son de carneros. Si sabes un poco sobre lo que va a pasar en Armagedón, algunos animales van a llegar y comer lo que hay de ahí y ser parte de la destrucción de los enemigos de Dios. ¿Sí ve? Y vea lo que pasó. Cuando todo eso sonó en el séptimo día, día del Señor, todo fue destruido. Okay. Entonces hay 2 trompetas diferentes. Uno que es de Dios para juntar a la gente y otro que es para destruir enemigos. La trompeta de Dios es algo para juntar a los cristianos, ¿no es este? No puedes decir que eso compara. Pero dice final trompeta en 1 Corintios 15. Sí, final trompeta de Dios. Última habla a cristianos, sacándonos de aquí, gloria a Dios. ¿Sí, va? No puedes juntar esa final trompeta a este, no. Esto es para cristianos, no personas en ese tiempo. Y ahora eso nos lleva a las cosas complejas, porque ahora vamos a hablar de las herejías que existen con este misterio. Y ya todo pone un poco más complejo, hermanos. Pero creo que estos 2 son muy simples de entender, porque vas a ver que la confusión es algo obvio. ¿Sí, verdad? Entonces, primero, hay muchos hermanos que dicen, hermanos en Cristo, son salvos, gloria a Dios. Están tratando de entender ese misterio, gloria a Dios. ¿Sí, verdad? Pero no reciben consolación ni entendimiento porque están ignorando el porqué y todo esto que vimos. Pero ellos piensan que el rapto y la revelación, es decir, las 2 partes de la segunda venida de Cristo, son parte del mismo evento, entonces pasan juntos. No son cosas separadas. Ellos van a decir que ellos son post-tribulacional, post-ira. Puede ser que se llaman ellos mismos así. Okay. Pero voy a mostrarles algunas cosas simples. Vamos a Actos 1. Actos 1, porque eso no es cierto. Ya vimos con esta tipología que eso no es cierto. Pero vamos a ver otra diferencia. Actos 1 y versículo 11, hablando de cuando Jesús se ascendió, fue arrebatado, pero con su poder se ascendió él mismo a su Padre. Actos 1 y versículo 11 dice, los cuales también les dijeron, estos son los ángeles hablando a los discípulos cuando estaban viendo a Jesús subiendo, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado arriba de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto ir al cielo. Entonces se volvieron a Jerusalén del monte que se llama el Olivar. ¿Sí, verdad?
Entonces Jesús tenía sus pies ahí en el monte de Olivar y él subió desde ahí al cielo y ellos estaban mirando. Y los ángeles dicen que él va a regresar a ese mismo monte, tocando la tierra. ¿Sí ven? Una cosa interesante es que esa venida cuando él toca es algo que es profetizado, no es un misterio. ¿Sí ven? Vamos a Zacarías 14. Zacarías 14. Zacarías 14 y versículo 1 dice, he aquí, que el día de Jehová viene y tus despojos serán repartidos en medio de ti. Versículo 3. Y saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó el día de la batalla. Y afirmarse han sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas. Vea que cuando él pelea en la revelación contra los enemigos de Israel, de Jerusalén, sus enemigos, la revelación, la cosa en público a todos, él va a tocar sus pies en la tierra del monte de olivas. Acuerda que este rapto es en el aire, no es en la tierra. Son cosas diferentes. Pero tú sabes, gente son raros y siguen diciendo, él va a juntar con nosotros en el aire cuando está descendiendo y ya él toca y es el mismo evento. Es increíble cómo ellos siguen con esos pensamientos, ignorando todas las otras diferencias. Pero bueno, eso está bien. Okay. Mira esto también. Vamos a Revelación 1. Revelación 1. Revelación 1 y versículo 7 dice, he aquí, hablando de Jesús, viene con las nubes y todo ojo le verá. Y también los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así es. Amén. Y vea que esta venida de aquí tiene que ver con todos viéndole con su ojo, todos en público, no algo en privado. Cuando Jesús llega para sacar a los cristianos, todos no van a verle. Solamente van a escuchar trueno y no van a saber qué pasó y esta gente desaparecieron. Y van a decir cosas como fuimos como robados de los extraterrestres y bobadas así porque vieron demasiado televisión y película y bla, bla, bla. Pero bueno, no en este caso, ellos van a verle. Y vea que eso es profetizado, no es misterio. Daniel 7. Daniel 7. Acuerda que él regresa con las nubes del cielo. Daniel 7. Y versículo 3. Veía en la visión de la noche, esto es Daniel, un profeta, profetizando. Okay. He aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía. Versículo 14. Y fue de dado señorío y gloria y reino. Y todos los pueblos, naciones y lenguajes le sirvieron. Su señorío, señorío eterno, que no será transitorio. Y su reino que no se corromperá. ¿Sí ven? Tiene que ver con la revelación de Jesús. Todo ojo va a verle. Él va a llegar con las nubes del cielo. Y cuando Él llega va a destruir sus enemigos. Y comenzar su reino aquí en la tierra. Un señorío que no tiene fin. ¿Sí ven? Entonces, cuando das cuenta que esto es un misterio para nosotros los cristianos y esto es revelación dado a Israel, son cosas diferentes. Este rapto no resulta en Dios quedando aquí. Lo que pasa después de este es la ira de Dios llega. Esa ira ha de venir, tiene que pasar. ¿Sí, verdad? Entonces, un misterio no es profecía. ¿Sí, verdad? No puedes decir que fue profetizado. Puede conectar con profecía, pero no es algo profetizado. Y nota que eso es para todos. Todo ojo va a verle. No es para solamente creyentes que van a entender la trompeta de Dios. Pero ahora me imagino que estás dando cuenta, hermanos, que parte del problema es que esos hermanos piensan
que son Israel. No entienden el primer misterio que no debemos ignorar, que es ese endurecimiento en parte de Israel. Ellos no entienden eso, no lo creen. ¿Sí ven? Y eso es triste. Pero es por eso que puede ser que siguen argumentando a ti diciendo que el rapto es parte de la última semana de las 70 semanas de Daniel. Es decir, somos Israel porque todo esto tiene que ver con Israel. Eso es lo que dice. Si lees Daniel 9, versículos 24 a 27, la iglesia no está ahí. Pero ellos piensan que la iglesia es Israel, entonces piensan que somos parte de eso. Y por eso piensan que el rapto va a pasar adentro de esa última semana. ¿Sí ven? Adentro de la tribulación o el tiempo de la angustia de Jacob, que es esa última semana de Daniel. Y es por eso que siempre digo, con hermanos así es mejor hablar sobre su teoría de reemplazo que hablar sobre todo eso de rapto, porque eso es su problema. Si ellos piensan que la iglesia es Israel, ellos nunca van a creer como usted, porque juntan todas estas cosas e ignoran las cosas que muestran diferencias. Es su decisión. Tienen derecho a creer falsedad, eso está bien. ¿Sí, verdad? Pero no es porque Dios no mostró esas diferencias. Y es por eso que digo, si quieres creer así, por favor, vamos a sentar juntos y yo puedo mostrarte que la iglesia no puede ser Israel, es imposible. ¿Sí, verdad? Hay algo ahí que piensas que es incorrecto sobre Israel. Y ya vimos todo eso en el último estudio. Entonces seguimos. Okay. Puede ser que ellos piensen que el rapto pasa en la mitad de ese tiempo de la angustia de Jacob. Hay un rapto ahí. Puede ser que te lleven a Revelación 11. Entonces vamos ahí. Revelación 11. Y para darte contexto, este capítulo habla de los dos testigos que han de venir para predicar contra el anticristo. Ellos pueden hacer milagros y todo eso. Y llega un momento que el anticristo gana contra ellos y ellos mueren. Y para 3 días están ahí en la calle y la gente está celebrando que no tienen que escuchar al predicador predicando la palabra de Dios. Ya me cansé de todo eso. Ay, no. Y después, versículo 12. Y oyendo una gran voz del cielo que les decía subir acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Y sí, eso es un rapto, hermanos. Y puede ser que algunos dicen que ese rapto coincida con nuestro rapto. Yo digo, no, está hablando de 2 testigos, tiene nada que ver con cristianos. Yo no veo cristianos ahí, en ese capítulo, para nada. Los 2 testigos son sacados ahí. ¿Sí ves? Es un poco raro que piensan así. Es como están agregando a la Biblia y no se dan cuenta. ¿Sí ves? Y hay otros raptos que pasan en ese tiempo, arrebatamientos, pero no es conectado al misterio del arrebatamiento para cristianos. Es otra cosa. Acuerda que Revelación, el libro de Revelación es profecía. No es un misterio, necesariamente. ¿Sí ves? Otros pueden decir que es que usted no entiende que todo ese tiempo de la angustia de Jacob, toda esa semana, no es la ira de Dios. Hay una parte que es la ira del hombre y hay otra parte que es la ira de Satanás. Y después hay la ira de Dios. ¿Sí ve? Y ellos, pueden decir que ellos son post-tribulación pre-ira. Es como, puede ser que ellos dicen que creen eso. Bueno, vea que yo solamente soy pre-tribulación. Pre-ira, si quiere decirlo, pero son la misma cosa para mí. Pero ellos lo separan. ¿Sí ve? Y tienen sus razones para hacer eso. Pero para adelantar ese pensamiento, vamos a Revelación 6. Revelación 6. Porque ellos van a llevarte al Antiguo Testamento mostrando el día del Señor, la ira, y conectando todo a cuando Jesús regresa para destruir sus enemigos, diciendo que eso es la ira de Dios. Y todo el resto es la ira de los hombres y Satanás actuando. ¿Y sabes qué, hermanos? Hay verdad con eso.
pero a veces la verdad se junta con otra verdad. No causa que hay una contradicción, ¿sí ve? Hay una verdad más grande que están ignorando. Revelación 6 y versículo 1, la Biblia dice. Y Juan estaba ahí viendo sus visiones y estaba triste porque nadie podía abrir esos sellos de rollo que tenía la revelación que está ahí en Revelación, como todo el libro de Revelación. ¿Quién puede abrirlo? Y el Cordero llegó. Él puede. Dios manifestado en la carne puede abrir los sellos. Y vea que dice aquí, versículo 1. Y miré cuando el Cordero hubo abierto el uno de los sellos, y oí a uno de los 4 animales diciendo como con una voz de trueno, ven y ve. ¿Sí ve? Versículo 3. Y cuando él hubo abierto el segundo sello, es Jesús, el Cordero, que abre los sellos. Es Dios dejando que esas cosas pasen. Es de él. ¿Sí ve? Entonces sí, lo que muestra en Revelación 6 en parte muestra algunas cosas pasando con los hombres, pero es porque Dios dejó que eso pase. Él abrió los sellos, es la ira de Dios. ¿Sí ve? Cuando Dios permite algo, eso es de Él. Puede ser que Él no lo hace, pero Él lo dejó siendo el rey del universo. Y eso es lo que no entienden. Todo el tiempo sí es la ira de Dios. Puede ser que no es Dios directamente haciéndolo, pero Él dejó que eso pase. Ellos no dan cuenta que es por cristianos que esto no habría pasado. Dios esperó hasta que Él sacó sus cristianos para comenzar la ira de Dios. Esa ira que ha de venir, ¿sí ve? Que no estamos ahí en Revelación 6. Somos como Juan, estamos en otro lugar, no en la tierra. Eso es cierto. Okay. Y hay muchos más argumentos, pero eso es la cosa principal y el problema es que ellos piensan que son Israel. ¿Sí ve? Puede ser que te llevan a Mateo 24, ignoran que Pedro, Juan y creo que es Andrés, puede ser, o es Santiago, uno de ellos 3. Es un grupo de 3 apóstoles que ellos no son cristianos en ese momento. No renacen hasta que Jesús resucita de los muertos. Son judíos en ese momento, recibiendo profecía de el Mesías, que es el profeta con P mayúscula. ¿Sí ve? Ellos ignoran todo eso. No importa. Porque creen en esa teoría del reemplazo. ¿Sí ve? ¿No? Así es. Y esas son las herejías principales, hermanos, con este asunto del misterio del rapto. Pero para darte algo extra, puede ser que encuentres hermanos que creen todo como usted, pero siguen ahí pensando que alguna cosa diferente con el tiempo del rapto. ¿Sí? Entonces voy a mostrarle algo extra y terminamos aquí. Algunos piensan que el tiempo que falta de esa última semana de Daniel no es 7 años, pero es otra cosa. Puede ser, por ejemplo, hay 3.5 años que faltan. Entonces, técnicamente son pretribulacional como usted, pero tienen diferente como tiempo que falta en la última semana. Okay. Y puede ser que ellos usan 2 Tesalonicenses 2 para argumentar ese asunto. ¿Okay? La verdad es que si crees que 7 años o 3.5 años, eso afecta su vista doctrinal de escatología. Y ya llegamos a las cosas más complejas, ¿cierto? No tienes que preocuparse con usualmente. Solamente para, yo no sé, los estudiantes de la Biblia. Pero quiero mostrarles algo de esto. Que muchos quieren correr a 2 Tesalonicenses 2 para justificar su pensamiento sobre cuándo pasará el rapto. Yo tengo 5 minutos, Vamos a 2 Tesalonicenses 2. ¿Puedo hacer esto rápido? Yo no sé. 2 Tesalonicenses 2 y versículo 1 dice,
Os rogamos, pues, hermanos, Pablo hablando con hermanos cristianos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo y por nuestro allegamiento a Él. Ese allegamiento es el arrebatamiento. Entonces vea que hace una diferencia. Pero seguimos. Necesitamos más contexto. Okay. Que no seáis conmovidos prestamente de vuestra firmeza de ánimo, ni seáis aborrotados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como de nuestra parte, como que el día de Cristo esté cerca. Vea que estaban preocupados. Alguien estaba enseñando, diciendo que esto es una carta de Pablo, diciendo que el día del Señor ya llegó y están preocupados. ¿Sí ven? El día del Señor no es algo bueno. El día de Cristo no es algo bueno. Es tan raro que algunos hermanos piensan que es. Y entiendo que en maneras es, pero si estás ahí, eso no es algo bueno. Puede ser que sufres con los restos. Si ves algo duro. Now, ¿qué es ese día de Cristo? Porque puede ser que estás pensando en el día de Jesucristo si haces comparaciones de esa frase y piensas que se refiere al rapto. Hay algunos hermanos que piensan eso. Pero contexto siempre está encima de comparación, siempre es así. Y el contexto muestra en el primer capítulo y versículo 8, cuando habla de la venida del Señor, el día de Cristo, dice, en fuego de llama, para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio del Señor nuestro Jesucristo, los cuales serán castigados con eterna perdición procedente de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Parece que es Armagedón, la revelación, cuando todo ojo le ve y son quemados por él. Si quieres saber más, puedes ir a Revelación 19 para saber más sobre eso. ¿Sí, ve? Entonces, según el contexto, el día de Cristo se refiere a la venida del Señor, que es su revelación cuando Él destruye sus enemigos. Okay. Ellos estaban preocupados que eso pasó y diciendo, Jesús llegó y yo no me fui, que soy salvo. ¿Sí, ve? Y vea que Pablo, él escribió el capítulo por esta razón. Otra vez, conectando en el propósito de un misterio. Versículo 16. Y el mismo Señor nuestro Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por la gracia, consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Eso fue la razón de por qué Pablo escribió la carta de segunda de Tesalonicenses. Él quería consolarles y afirmarles sobre que el rapto no pasó, porque acuerda, él escribió de hecho sobre eso en primera de Tesalonicenses. Rechaza esas otras cartas, no son de mí. El día de Cristo no pasó. Jesús no venía para destruir sus enemigos. Créeme, dice Pablo, que si él venía, todos van a verle y usted no le vio. ¿Sí? Dándoles consolación, asegurándoles, edificándoles en su entendimiento de la palabra con este capítulo. Entonces ahora vamos a ver lo que dijo. ¿Okay? Versículo 3. Terminamos aquí. Y sí, puedes estudiar este capítulo solo para mucho tiempo. Es posible. Pero vamos a hacerlo rápido. Versículo 3. No os engañe nadie de manera alguna, porque no vendrá aquel día, el día de Cristo, esa venida cuando destruye sus enemigos, sin que venga antes la apostasía. Y en el tiempo de Pablo, sí había algunas herejías saliendo, había problemas, pero no apostasía. Era el comienzo de la iglesia. Si quieres saber, hermanos, ya estamos en la apostasía, el tiempo de la Odisea, esta época. Muchos cristianos que se cayeron espiritualmente. La mayoría son carnales en estos días. Entonces, ¿sabes qué? El tiempo de la angustia de Jacob es muy cerca, muy, muy cerca. Eso es otro estudio. Versículo 3.
Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, insinuando que no manifestó en ese tiempo. El hijo de perdición, ¿quién es? Judas Iscariote, según Cristo. Lee el Evangelio de Juan y puedes ver eso. El anticristo. ¿Sí, ve? Él va a seguir describiendo. El que se opone y se levanta sobre todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se asiente en el templo de Dios, haciéndose parecer Dios. Y en ese tiempo históricamente el templo estaba ahí y nadie sentó ahí, ¿sí ve? Entonces Pablo mostrando que no podría pasar. En estos días no hay templo. El templo de estos cristianos no es un templo físico, algo edificado. ¿Sí ve? Pero siguiendo. 5. ¿No os acordáis que cuando estaba con vosotros os decía esto? Y vea que parece que Pablo se fue allá para enseñarles más y después escribió 2 Tesalonicenses. Yo te enseñé las cosas, yo tomaba tiempo para mostrarte todo eso sobre la profecía. Okay. 6. Y vosotros sabéis que es lo que le impida ahora para que a su tiempo se manifieste. Y él enseñó que es la cosa que impide el hijo de perdición. ¿Qué hace que él no va a llegar en ese momento? Buena pregunta, ¿no? 7. Porque ya se obra el misterio de iniquidad. Está obrando en ese momento. Eso es un misterio que vamos a ver pronto en esta serie. Solamente que el que ahora impide, impedirá hasta que sea quitado de en medio. Y entonces será manifestado aquel inicuo. ¿Okay? Que opera según la operación de Satanás, el hijo de perdición, el anticristo. Entonces lo que impide la manifestación de este hombre, eso tiene que ser sacado, ¿sí ve? Antes de que pueda ser manifestado. ¿No? ¿Qué es? Parece que él enseñó a ellos cuando él estaba allá en Tesalónica, qué es esa cosa que impide. Y la Biblia nos dice, y vas a decir que esto es muy obvio, pero en 2 de Timoteo 2, ¿qué es lo que impide iniquidad y lo hace débil? Como si fuera que puedes apartar de iniquidad por medio de esta cosa. Porque ese misterio obra y hace que todo el mundo, ¿sí ve? Sigue malo, pensando que está haciendo lo bueno, pero son malos. Pero hay algo que impide la manifestación de este hijo de perdición. 2 de Timoteo 2 y versículo 19 dice, mas el fundamento de Dios está firme, ese fundamento es Jesucristo, el cual tiene este sello, y cristiano fuiste sellado, ¿cierto? De algo, de Espíritu Santo específicamente. ¿Qué es ese sello? Dos cosas. Uno, conoce el Señor los que son suyos. Si Él sella su alma y su espíritu, Él sabe que es de Él. Puede ser que lo olvidas, cristiano, porque vives una vida carnal y basura, pero Dios sabe que es de Él. Y Él va a sacarte en el rapto. Gloria a Dios. ¿Sí ves? Seguridad eterna. Pero sigue diciendo, y segunda parte del sello, la parte que requiere usted decidiendo vivir para Dios, apártese de iniquidad todo aquel que nombra el nombre de Cristo. Y por ese sello tienes la capacidad, el poder y autoridad de apartarse de ese misterio de iniquidad. ¿Sí va? Es el Espíritu Santo en el cristiano que impide la manifestación del anticristo. Entonces tienes que ser arrebatado de aquí antes de la ira que ha de venir, porque esa ira es conectada con el anticristo. Gloria a Dios. ¿Sí ven? Es Dios en nosotros que impide a Satanás manifestar en la carne. Vas a ver otros argumentos. Algunos dicen que Satanás impide al hijo de perdición. Yo no creo eso. Creo que esto es muy, muy fácil de entender. Y correcto, hay un versículo que lo dice. ¿Sí ven? Es bueno que las cosas simples tienen versículos para mostrar la verdad. Pero todo a su tiempo. Okay. Y cuando hablamos más sobre el misterio de iniquidad, puede ser que puedo como dar más información sobre este sello. ¿Listo?
Pero bueno, eso concluye nuestro estudio sobre el misterio del rapto. ¿Listo? Vamos a orar porque ya he estado aquí mucho tiempo. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros el rapto y por favor ayúdanos a recibir todo lo que está aquí, especialmente las cosas en el principio para aprender esta doctrina y entender y recibir consolación en sabiendo que vas a salvarnos de la ira y juntarnos contigo y con las personas a cuales nos aman, que están en ti. Y te damos gracias, Señor, por eso y todo, especialmente la salud que fue hecho por el Señor Jesucristo, en cuál nombre oramos.